A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos el tema sobre las realidades que afectan al pueblo hispano que endurecen el corazón a la fe. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en Chicago, en Houston, Milwaukee y a todos aquellos que nos escuchan también a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes, celulares y por el internet. Hoy, viernes 4 de agosto, escuchamos en la lectura del Evangelio y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Pero antes de entrar a la oración y escuchar la lectura bíblica del día de hoy, el calendario santoral recuerda a un gran santo, San Juan María Vianney. ¿Quién era este santo San Juan María Vianney? Era un campesino, se le conoce de mente rústica. Nacido en Francia el 8 de mayo de 1786, que durante su infancia estalló la Revolución Francesa que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna, a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote, con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan Vianney deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue San Juan Vianney. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital. Y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros. Pero se encontró con un hombre que le dijo: «Sígame, que yo lo llevaré donde debe de ir». Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan Vianney se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara el ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco,
cada vez que pasaban por ahí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y San Juan Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada. Y lo echaron. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario, y ahí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba. Pero su conducta era tan excelente, y su criterio y su buena voluntad tan admirables, que el buen padre Valley dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clase todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado: negativa total a que fuera ordenado sacerdote. Su gran benefactor, este padre que no desanimaba de él, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas sobre San Juan Vianney, les preguntó: ¿el joven San Juan Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues si es así, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo, los primeros 3 años lo pasó como vicepárroco, es decir, como el sacerdote parroquial del padre Valley, su gran amigo y admirador. Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia, en lo único en que se diferencian de los ancianos es en que están bautizadas. El pueblo de este lugar estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Ahí va a estar San Juan Vianney de párroco durante 41 años hasta su muerte, y lo va a transformar todo. Este nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desarrapada parroquia. Primero, rezar mucho. Segundo, sacrificarse lo más posible. Y tercero, hablar fuerte, duro y directo. Él se preguntaba: ¿que en Ars casi nadie iba a la misa? Pues él iba a reemplazar esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. ¿Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos? Pues el sacerdote se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos. Durante años solamente se va a alimentar cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina 12 de papas que le duran hasta el jueves, y en ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Y es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gentes de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. Y sus sermones, cada uno de sus sermones se enfoca sobre todo en una artillería de palabras contra los vicios de sus feligreses
y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el demonio quería perderlos. Cuando el padre San Juan Vianney empieza a volverse famoso, mucha gente se dedica a criticarlo. El señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. Y el obispo le pregunta, ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor, tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes y directos. Y tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Y le pregunta al obispo, ¿y tienen también alguna cualidad estos sermones? Y le pregunta y le responde el enviado, sí, monseñor, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó, por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Y pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión, lo derribaba de la cama, y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez le gritó, faldinegro odiado, agradézcale a esa que llaman Virgen María, y si no, ya me lo habría llevado al abismo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación, y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día al pueblo de Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con este humilde sacerdote San Juan Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron más de 100,000 personas. Junto a la casa rural y cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. Cuando llegó a Ars solamente había un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron muchos mejores. El 4 de agosto, para finalizar, de 1859, pasó a recibir su premio en la eternidad y fue beatificado el 8 de enero de 1905 por el Papa San Pío X y canonizado, hecho santo por su santidad, Pío XI, el 31 de mayo de 1925. Y hoy la Iglesia celebra a este gran santo, a este curita, sencillo, no muy sabio, pero muy bueno en la formación de conciencia, que se conoce como San Juan María Vianney. Vamos a tomar una breve pausa musical y regresamos con el Evangelio del día de hoy tomado de San Mateo. Salgamos a llevar el Evangelio, ofreciendo la vida de Jesús. Salgamos y ofrezcamos su consuelo al pueblo herido, perdido sin su luz. Salgamos a llevar el Evangelio, ofreciendo la vida de Jesús. Salgamos
iglesia asuma el compromiso de llegar a todos fiel a su misión y que produzca misioneros, valientes mensajeros, agentes de evangelización. Salgamos a llevar el evangelio, ofreciendo la vida de Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Esto es palabra de Dios. Es común, estimados apreciables radioescuchas, que algunos cristianos tengan dificultad para entender la fe, algo que es tan esencial para la salvación. La fe se convence de aquello que Dios dice es absolutamente cierto y nunca exige prueba antes de creer. Basta con lo que Dios diga. Cuando Jesús hacía un milagro, era generalmente cuando la gente creía que podía hacerlo. El Señor casi no hizo milagros entre los incrédulos, como sucedió en su pueblo. La fe es la clave que nos da acceso al poder de Dios. Lo contrario de la fe es el temor y la autosuficiencia, que nos impiden reconocer y aceptar la obra de Dios en nuestra vida. San Pablo aprendió esto porque llegó a creer que el poder de Dios se muestra plenamente en la debilidad. Eso le hacía confiar en Dios y no en sí mismo ni en su propia capacidad. Jesús le enseñó que la gracia es suficiente porque el poder de Dios llega a su perfección en la debilidad. Cuando confiamos más en nosotros mismos y en nuestra capacidad, no dejamos lugar para la acción de Dios, a pesar de que el Señor quiere que reconozcamos que Él es Dios y le obedezcamos mientras nos conduce con amor. Pero hay muchas formas en que podemos cerrarnos a esta acción divina. ¿Cuántas veces tratamos de resolver una dificultad familiar o de trabajo confiando en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad, en lugar de pedirle a Dios que nos enseñe lo que tengamos que hacer? Muchas veces dudamos de que Dios pueda hacer algo en nosotros y no le ponemos atención para que Él actúe. En todo esto y en otras cosas, somos como la gente del pueblo de Jesús, que dudaba de que Él pudiera hacer algo por ellos. Es común que sin darnos cuenta confiemos más en nosotros mismos que en Dios. Es pues importante orar con frecuencia, conversar con Dios con frecuencia durante el día. Así podremos percibir mejor la voz del Espíritu Santo que nos va dirigiendo. Por lo tanto, pedimos al Espíritu Santo: Señor, te pido que me hagas ver los hábitos de autosuficiencia profundamente arraigados en mí, que me impiden aceptar la obra de Dios en mi vida. Sé que Jesús puede hacer todo lo que nos ha prometido y me dispongo a recibir lo que Él quiera hacer en mi vida. Amén. Tomemos una otra breve pausa musical y regresamos con el tema sobre las realidades que afectan al pueblo hispano que hacen endurecer el corazón a la fe. Que todos lo
condición. No quiso la grandeza ni la igualdad con Dios, sino que se despojó y se hizo servidor, y en su condición humana a sí mismo se humilló. Y por eso Dios lo exaltó, y por eso Dios lo nombró. Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en los cielos y en la tierra, que todos lo proclamen. Cristo es el Señor, obediente hasta la cruz, que todos se arrodillen ante el nombre sobre todo nombre, el nombre inigualable de Jesús. Aunque divina era su condición, no quiso la grandeza ni la igualdad con Dios, sino que se despojó y se hizo servidor, y en su condición humana. Hola, estimado Radio Escucha, estás escuchando y sintonizando el programa El Gozo del Evangelio, y hoy vamos a estar hablando sobre las realidades que afectan al pueblo hispano aquí en los Estados Unidos, que hacen endurecer el corazón hacia abrirse hacia la fe. Por lo tanto, si tú tienes alguna experiencia, algo que tú al momento de exponer lo que tengo para ti, si tú crees que hay algo que a lo mejor tú pudieras compartirnos o momentos de conversión, llámanos. Nos puedes llamar al 1-866-880-7136. Para nuestros hermanos que están en Houston, al 713-939-0270. Nuestros hermanos en Chicago, 773-486-5505. O en Milwaukee, 414-383-6505. Hace una semana y media más o menos, tuve la oportunidad y una invitación que se me había hecho por la Universidad Jesuita de Boston College, allá en la ciudad de Boston, por un profesor de teología. Me hizo la invitación para participar en una reunión o lo que se llaman jornadas de estudio, como un estilo coloquio de una sociedad de líderes en la catequesis o en la evangelización que vienen desde Latinoamérica. Es decir, en esta reunión que estuvimos casi toda una semana entera allá en Boston, había gente de Argentina, de Chile, de Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, México y obviamente unos cuantos representando Estados Unidos. Fue interesante y tan rica la conversación y el diálogo que hubo en toda esta semana allá en la ciudad de Boston. Una de las cosas que se habló mucho fue estos retos que afectan al pueblo hispano. Obviamente mi perspectiva sería aquí en los Estados Unidos, pero en todos lados, inclusive desde la Patagonia hasta Canadá, hay problemas o desafíos muy grandes que los hispanos están enfrentando, que hacen endurecer el corazón y no abrirse a la fe. Es decir, como decía el Evangelio, Jesús no obró milagros ahí porque la gente era incrédula. No es porque Jesús no quiera, simplemente la gente no se abre. ¿Cuáles son esos factores, esas cosas que no permiten que el hombre o la mujer se abra a la fe, a la buena nueva del Evangelio? Una de las ponencias que se dio, que yo compartí ahí con estas personas, había también 4 obispos, 2 del Vaticano, que estaban ahí presentes tomando nota
de estas jornadas de estudio, pero yo les comparto lo que yo veo aquí en los Estados Unidos y casi a nivel nacional. ¿Cuáles son algunos de los retos generales? Hay muchos, pero así en simples rasgos generales. Uno es que debe haber un camino de discipulado, es decir, un camino, un plan trazado para aquella persona que quiera en verdad fielmente seguir a Jesús. En ese caminar del discipulado debe haber un camino que lo vaya ayudando a crecer más con el Señor, ¿sí? De hecho, hay un directorio general para la catequesis. Ese directorio se utiliza en todo el mundo, donde está toda la Iglesia Católica. Y dice que la fe es un encuentro personal con Jesucristo. Es decir, una persona. No es una idea, no es una creencia, no es un concepto. Es una persona. La fe es un encuentro personal con Jesucristo. Es hacerse discípulo suyo. Esto exige el compromiso permanente, y aquí está la clave y el gran desafío, de pensar como Él, de juzgar como Él y de vivir como Él lo hizo. Eso es lo que dice el directorio. Ahora imagínense qué gran reto tenemos todos los cristianos, inclusive usted que me está escuchando, estimado Radio Escucha. Todos queremos y a lo mejor estamos siguiendo al Señor, pero no siempre pensamos como Él. No siempre juzgamos como Él, no siempre vivimos como Él lo hizo. Y ese es como un preámbulo de lo que el directorio pide, que todo aquel discípulo debe de llevarse eso como quien dice tatuado en el corazón. Esto implica que los procesos de formación deben de ser un camino de aprendizaje y transformación para que la persona que no conoce mucho a Dios se abra y comience una vida de iniciación a la vida cristiana. Y esto eventualmente lo va a conllevar el discipulado. Esta escuela de discipulado, quiero aclararlo, es mucho más que un conjunto de doctrinas y preceptos a seguir. Más bien, el discipulado, el camino del discipulado, es un aprendizaje que moldea un estilo de vida y que modifica comportamientos que se asemejen más a nuestro maestro. De hecho, en Brasil había unas personas de Brasil y un obispo de Brasil que nos compartía lo que había surgido en el documento de Aparecida, aquel documento que se publicó para el CELAM en el 2007, y decía que en Aparecida también, como aquí en Estados Unidos, tenemos la misma misión, la formación en la fe, que trata de buscar, configurar y colocar la misión y la vocación de los discípulos misioneros para que los pueblos tengan vida en Cristo. Aquí, por ejemplo, aquí en el sur de Texas, obviamente yo sé que en otras partes de Estados Unidos, como lo escuché de mis compañeros y compatriotas que me estaban compartiendo aquí la realidad en Estados Unidos, hay un gran esfuerzo de moverse más en el área de una catequesis o una evangelización querigmática. Y quiero explicarlo. Una evangelización querigmática no quiere decir que siempre hay que estar predicando. Ya hay bastantes predicadores, no necesitamos más. Una evangelización querigmática quiere decir que primero hay que conocer la realidad de nuestro interlocutor. Es decir, conocer la realidad de nuestras familias, de nuestra sociedad, de lo que me rodea. Si yo estoy escuchando este mensaje, posiblemente dirá, bueno, tal vez mi entorno es mi familia, mi trabajo, tal vez mi casa, o tal vez mi enfermedad. Esa es la realidad y hay que conocerla bien. Segundo paso es que antes de hablarles de Jesucristo, primero hay que establecer una relación de amistad, una relación de confianza, donde el querigma, así como San Francisco de Asís solía decir, se convierte en hechos concretos de amor y de confianza. Y si llegara a necesitar
que utilizar palabras, entonces lo haré. Es decir, después viene la predicación, no antes. Es decir, cómo ayudar al pueblo hispano a ser coherentes y ser auténticos discípulos misioneros. Es decir, que la propia vida que cada uno de nosotros llevamos sea coherente con el Evangelio. Y no se trata nada más de estudiar la Biblia y aprenderla y memorizarla para atacar a los demás, porque entonces no aprendí bien, que no aprendí la ley más grande del mandamiento de amor que Jesucristo nos enseñó. Es decir, dejar que el Espíritu, más que la letra, hable al corazón. Ahí podría permitir una conversión de corazones. Alguno de los retos que yo menciono es que el pueblo hispano en los Estados Unidos ha crecido mucho. En Chicago no se diga. En Milwaukee también he escuchado que ha crecido bastante. Y en Houston, sin contar, es mucho a la gente. Varios de los desafíos que yo presento que a lo mejor endurecen el corazón, uno puede ser el fanatismo. Es decir, que hay personas que de buen corazón quieren seguir al Señor, quieren aprender, pero a veces caen en las trampas del fanatismo por la falta de una formación sólida espiritual y una formación sólida académica. Es decir, ¿cómo hacemos para que los hispanos tengan una espiritualidad cristiana sana, pero sin fanatizarse? Ese sería uno. El segundo, que yo veo que hay un gran desafío también para nuestro pueblo hispano aquí en los Estados Unidos, algo que se me hizo muy interesante, que yo no conocía, es que aquí en los Estados Unidos, como en muchos países de Latinoamérica, el concepto de corresponsabilidad cristiana no está muy fuerte, no es parte de nuestra genética como hispanos. Es decir, la virtud de ser agradecidos por los dones que Dios comparte con cada uno de nosotros que somos bautizados y hacerlos fructificar esos dones en plenitud de nuestra vocación, por el simple hecho de ser cristianos. De hecho, se habla mucho de esta corresponsabilidad cristiana, que es un estilo de vida que ayude a los demás a vivir en coherencia y que esto traiga ayuda a los hermanos que viven en la indigencia. Es decir, un buen número de personas dentro de la evangelización, dentro de las cosas de la iglesia, han brindado su tiempo, dan su tiempo para la formación personal. Han puesto también sus talentos, es decir, sus áreas donde saben que tienen un don para darle a la iglesia y para el bien común de la iglesia. Pero esto no solamente ha sido exclusivo nada más en el campo de la evangelización. Ha habido muy bonitas propuestas en el campo de la pastoral social, donde han surgido iniciativas, movimientos, apostolados eclesiales que demuestran esta conciencia de una corresponsabilidad cristiana. El único concepto que creo que a los hispanos nos falta es el concepto no solamente del tiempo, talento, sino el tesoro. Es decir, aportar también económicamente algo de lo que el Señor me ha dado a la iglesia. Normalmente en los hispanos, ¿verdad? Normalmente, y no quiero generalizar, pero algo que se habló allá en Boston también fue que sí, normalmente damos de lo que nos sobra o a veces de lo poquito que tenemos, pero no está como en prioridad dar a la parroquia, sino que más bien tengo $1 para dar porque tengo una camioneta, no sé, 2017 que tengo que pagar, entonces no hay mucho dinero. Es decir, ¿dónde está el enfoque? ¿A quién damos gracias a Dios? Es decir, el concepto de diezmo no está muy fuerte todavía en el pueblo hispano, lo cual para mí fue sorprendente y algo que yo aplaudo a la comunidad brasileira. En uno de estos días nos llevaron a celebrar misa en portugués, allá en Boston, una comunidad muy grande de brasileiros. Y en la comunidad brasileira nos explicaba el sacerdote que la cuestión económica no es gran problema. Dice, ese no es nuestro desafío. Dice, porque en Brasil tienen esta cultura. Dice, ya está engranada el concepto de dar tiempo, talento y tesoro. Dice, ellos dan al diezmo. Ellos dicen, eso no es problema. Y eso para mí fue algo nuevo, porque yo pensé que toda Latinoamérica era igual. Y me decían, no, en Brasil eso ya está. Los problemas eran otros que nos mencionó después.
Pero es interesante que en Brasil ya tienen este concepto, como acá en los Estados Unidos, de dar también parte de esa contribución económica para apoyar a la iglesia. Normalmente llegamos a la iglesia porque necesitamos de la iglesia. Y la iglesia nos está diciendo, pero también necesito de cada uno de los bautizados. Y eso es un gran desafío también, que a veces no abre el corazón a la fe. Otro de los grandes retos que yo creo que también yo creo que es uno de los más grandes, es cómo integrar la vida privada de cada bautizado, de cada cristiano, con el sector público. Es decir, ¿cómo hago para que mi fe no nada más se viva aisladamente en la iglesia los domingos, sino que también se viva fuera de la iglesia, en el lugar donde trabajo, en el lugar donde me desempeño, en la política también? Es decir, ¿cómo hago coherencia de lo que yo creo y lo llevo a la práctica en el lugar o en mi entorno donde me desenvuelvo? Hubo otros desafíos que quiero mencionar. Hay gente que prefiere dejar la religión, decir, no, esa cuestión de la religión dejémoslo al sacerdote y al templo y ahí se queda. Pero no vengas a mí a sermonearme lo que tengo que hacer y cómo vivir mi vida. Entonces hay una incoherencia del evangelio. Es decir, la persona no ha podido profundizar y dejar que su corazón en verdad se convierta al evangelio. Aunque se digan que van a misa, aunque se digan que comulgan, pero no ha habido una auténtica conversión de corazón. Cuando hay una auténtica conversión de corazón, da frutos, y frutos que van de acuerdo al evangelio. Así es como sabemos. Así es como sabe uno que hay una auténtica conversión. Hubo otros compañeros, por ejemplo, un compañero de Colombia citaba a un obispo, al obispo Raúl Versosa, donde decía que este es otro gran reto. Dice, hay tecnologías que hoy las tenemos que crean una sociedad apresurada, veloz, encerrándonos en nosotros mismos, a los seres humanos, en la situación presente. Dice, pero también el precio de la fragmentación y del desapego hacia las personas más necesitadas y el precio de la atrofia de nuestro ser social, relacional, nos convertimos en consumidores. Vivimos para ver. Y eso es una realidad de nuestro pueblo hispano. De hecho, hay un término que yo no sabía, tal vez ustedes ya lo habían conocido, el fenómeno de lo que llaman fabbing. Fabbing, ¿qué es fabbing? Fabbing es mirar el teléfono celular mientras está hablando con alguien. Usted va a decir, sí es cierto, tal vez mi hijo, tal vez mi nieto, mi nieta, tal vez las personas, estoy hablando y no me están poniendo atención. Dicen que sí, pero no me están poniendo toda la plena atención porque están en la pantalla del celular o están en otra cosa. Fabbing está creciendo. Es mirar el teléfono celular mientras está hablando con alguien. Y es una prueba de un gran desafío en el pueblo hispano. Hay otras tentaciones, otros desafíos que estamos también en el pueblo hispano. El consumismo. Es decir, tengo que comprar, tengo que consumir para satisfacer una necesidad propia. Y una vez que ya compra y satisfaga, ¿verdad? Me siento como satisfecho. Pero cuando hay un vacío, vuelvo a caer en el mismo ciclo. Y empiezo a gastar y a veces hasta malgastar. Y como que hay un vacío interno que piensa uno que a través del dinero y la compra va a llenar la felicidad. Y ese es un gran espejismo y un gran vacío que solamente la palabra de Dios, el Verbo encarnado, el Señor Jesucristo, puede llenar. Y la gente está buscando ser feliz, pero no sabe ser feliz. Es infeliz. Es infeliz porque tiene que pagar las tarjetas de crédito. Es infeliz porque quiere llenar sus vacíos y los llena, pero es algo transitorio, algo tan instantáneo. No es pleno y no es eterno. Y el único que ofrece felicidad eterna es Jesucristo. Para eso hay que conocerlo. Adrián, yo ya lo conozco. ¿En verdad lo conoces? Si tal vez lo conocieras, posiblemente habría muchas cosas en tu corazón que habría que limpiar y quitar, hacerlos a un lado porque hacen obstáculo para que el evangelio en verdad tenga raíz de corazón. Y esto comienza en la casa, apreciables radioescuchas. Hay muchos retos, por eso yo quisiera
que usted que me está escuchando me llame y me comparta cuál es su reto. ¿Cuál es ahorita en estos preciso momento? ¿Cuál es su reto o su gran desafío para hablar, o no solamente para hablar, para vivir el amor de Dios con su prójimo? Es decir, porque posiblemente algunos me van a llamar y me van a decir, Adrián, es que yo les digo y no me escuchan. En vez de decirle, voltear la moneda y decir que estoy yo haciendo para que me crean. Yo. Porque muchos podemos decir, y es lo que decía un obispo, dice el querigma, el primer mensaje, el primer discurso, no siempre tiene que ser predicación, sino que lo más importante del querigma es vivir el querigma. Es decir, hacerlo propio, hacerlo carne, vivirlo, hacerlo de uno. Y eso da coherencia a la vida. Y eso no cualquiera lo hace. Habrá muchas personas que podrán hablar del querigma, pero una auténtica conversión del corazón solamente la da el Espíritu Santo. Entonces, estimados radioescuchas, yo dejo las líneas abiertas. Compártanme qué es lo que en estos precisos momentos se te hace difícil seguir al Señor. 1-866-880-7136. A nuestros radioescuchas en Houston, 713-939-0270. En Chicago, 773-486-5505. Y en Milwaukee, 414-383-6505. Vamos a tomar una pausa musical y regresamos. Preguntan por qué decidí servir, dejar a un lado lo que el mundo me ofrecía y seguirte. Me miran como a un extraño y solo dicen, aún estando en malos tiempos y nunca lo veo triste. Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo no necesito más. Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas, pero nunca lo que me das. Pues tú me diste una esperanza cuando el mundo me rechazó, y tú cambiaste mi lamento por esta bonita canción. Tú me das la vida. Es que lo que me das es la verdadera paz. Por más que busque en el mundo, nunca la pude encontrar. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Ahora que estoy contigo, ya no necesito más. Yo estoy contigo, ya no necesito más. Me preguntan por las calles cómo estoy, que por qué decidí entregarte yo mi vida a ti, Señor. Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo no necesito más. Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas, pero nunca lo que me das. Pues tú me diste una esperanza cuando el mundo me rechazó, y tú cambiaste mi lamento por esta bonita canción. Tú me das la vida. Es que lo que me das es la verdadera paz. Por más que busque en el mundo, nunca la pude encontrar. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Ahora que estoy contigo, ya no necesito más.
es que ya no necesito más, porque lo que me das es la verdadera paz. Ahora que estoy contigo ya no necesito más. Es que lo que me das es la verdadera paz. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. Señor, yo estoy contigo, ya no necesito más. No necesito más. Estimado radioescuchas, usted está sintonizando el programa El Gozo del Evangelio y una vez más hemos estado hablando sobre algunos de los retos, ¿verdad? Retos pastorales, realidades que afectan al pueblo hispano en los Estados Unidos para permitir que el corazón se abra a la recepción de la fe. Y tenemos en vía telefónica, tenemos a nuestra radioescucha Mónica. Mónica, compártenos de qué manera, qué en este preciso momento, qué desafío o reto tiene usted para poder vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la pregunta es el reto. El reto es de todos los días. Claro. Porque te das cuenta de una cosa que realmente los santos, ellos saben bien que ellos no se hicieron santos por ellos solos, fueron convertidos por Jesús. Claro. Por Jesús. Y entonces cuando uno piensa que uno es el que hace las cosas, que uno es el que habla, que uno es el que realmente yo di, yo proveí, yo convertí gente. No, el que lo hace es Jesús por medio de, como decía el Papa San Juan Pablo II, estos servidores de Dios, estos son instrumentos, exactamente, instrumentos de Dios. Ajá. Y cuando uno piensa que el hermano es más pequeño que uno porque uno cree que sabe más y todo lo demás, no, el único que sabe es Jesús. Ya. El único, el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Ajá. Y tanto guía a un Juan Dieguito exactamente, como a un doctor de la fe, el que más pienses, el que más sepas. Dios es Dios y tiene unos misterios muy grandes y Él nos creó, Él nos conoce como somos. Y lo único que quiere es que le demos en libertad y en amor nuestra voluntad. Y decirle que sí, aunque nuestros hermanitos o nosotros mismos no entendamos en ese momento. Claro. En ese momento no entendemos, pero Él siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y eso fue lo que le pasó, por lo que platicas a María Vianney, que le pidieron que llamara el obispo. Sí, exactamente. Sí, y gloria a Dios por estos programas de Radio María, porque te das cuenta que nuestros retos y las soluciones es nada más uno: Jesús y el Espíritu Santo, Mamita María y todo lo que dicen que es verdad. Y nosotros nada más dejarnos guiar por todas las cosas que ellos dicen, porque ellos siempre hablan la verdad. Exactamente, muchas gracias, Mónica. Es verdad, esa es la gran belleza de la fe. O sea que cuando la persona se abre corazón, no necesita uno ser un doctor de la ley, ¿verdad? Conocer la Biblia al derecho y al revés. Claro que se va a necesitar eventualmente un conocimiento, pero para abrirse a la gracia, es decir, reconocer primero que es Dios, como dice el Papa Francisco, el que primerea, es decir, el que comienza todo. Es Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, que hace presente que la conversión, que el milagro suceda, que los corazones se abran. Obviamente nosotros, como también los santos, como San Juan María Vianney, somos instrumentos de Dios. Y la cuestión va a ser, ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos para que nuestros hermanos o nuestros interlocutores o las personas que nos rodean entiendan un poquito de ese gran amor que Dios les tiene y que poco a poco se vayan abriendo a la gracia de Dios? Porque hay gente, especialmente hemos recibido llamadas donde a veces las mamás batallan con sus hijos adolescentes porque son muy rebeldes. Y eso sucede en todas las familias, o sea, no es como que es la única familia que tiene ese problema. Pero, es decir, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo nos permitimos nosotros
ser instrumentos de Dios. Porque yo creo que por ahí va la clave. Yo creo que San Juan María Vianney decía, bueno, estas personas, los hombres y las mujeres están en las cantinas y en los bailaderos, pero poco a poco fue convirtiendo estas personas, obviamente siendo instrumento, pero estas personas fueron siendo instrumentos para otros, para que se abrieran a la gracia de Dios. Es decir, que no nada más dijeron, yo ya estoy convertido y esto es para mí y me lo quedo, sino que lo tuvieron que compartir a los demás. Y creo que por ahí está la clave de lo que el Señor nos está queriendo decir el día de hoy. Es decir, todos tenemos nuestros retos, pero obviamente a lo mejor algunos van a decir, yo no estoy preparado, no me siento preparado o preparada. Y la cosa es decir, no tienes que estar preparado o preparada, sino simplemente abrir el corazón y permitirle al Señor que entre. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Gracias a Dios. Es Él mismo el que se encarga de lo demás. Y es por eso que hablaba de estos retos. O sea, que hay muchos retos, que el celular, que la indiferencia, que el fanatismo, que no damos distintos dinero a la parroquia, porque estamos preocupados en estas otras cosas. En esa misma reunión de Boston también se habló de otra realidad que afecta no nada más a América Latina ni a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, lo que se llama secularismo. Es decir, todo lo que es secular, todo lo que es fuera de la religión. Es decir, donde, en pocas palabras, para darles un ejemplo, casi donde vemos a la gente los domingos. Y uno va a decir en la misa, no es cierto. Vaya usted a los malls, a los shopping malls, y ahí los va a encontrar en compras. Ahí hay mucha gente. O vaya usted a los partidos de fútbol o a los deportes y ahí los va a ver. Vaya usted a las fiestas y ahí los va a ver. Eso es lo que hace el secularismo. Es decir, que es una realidad que afecta a todo el mundo, donde se empieza a apartar y empieza a apartar la mirada de Dios. El hombre, no Dios. Dios no aparta la mirada hacia el ser humano. Es el ser humano el que se aparta debido a la situación y a la condición social en que se vive. Y poco a poco algunos han llegado a ser anestesiados espiritualmente. Ya no les importa. Están completamente anestesiados. Y hay otros que son completamente indiferentes. Les va bien o les va mal, no les importa qué es lo que pase o suceda en la casa con el simple hecho de que yo pueda traer un plato para comer y darle a mis hijos. Pero no me importa lo que pase en el país, no me importa si la pobreza sigue creciendo, no me importa, como nos decía un compañero en Chile. Dice, en Chile uno de los grandes retos que también yo comparto aquí en los Estados Unidos, que casi no se habla, que es parte de la realidad que afecta al pueblo hispano, es el machismo. Es decir, debido al machismo y combinado con el secularismo, mujeres, niños y personas mayores de edad sufren maltrato físico y psicológico y abuso sexual. Esa es una realidad. Y nos decía, y le voy a robar la frase a este compañero mío, este colega allá de Chile, que decía, a veces queremos hablarles del amor de Dios. Dice, y trata de hablarle del amor de Dios a una persona que tiene un dolor de muela. Dice, no te va a poner atención, porque el dolor está ahí. Dice, y a veces nosotros, como evangelizadores, o predicadores, o catequistas, o formadores en la fe, no resolvemos el problema, el dolor. Dice, y estamos predicando y hablándoles del amor de Dios, dice, pero no resolvemos el problema. Dice, ahí tiene el dolor de muela. Y no sé usted, pero yo sí he sufrido dolor de muela. Y un dolor de muela no lo deja concentrarse en nada, aunque la gente le hable bonito. Usted lo que siente es puro dolor. Dice, hay dolores que afectan a nuestra sociedad hispana y no las hemos tratado de raíz. Y queremos hablarles del mensaje de Dios. Dice, y la gente no escucha, no porque no quiera, porque muchas veces el problema, el dolor está ahí y no hemos hecho nada. También quería un poquito explicar sobre el querigma. ¿Qué es querigma? En el Hecho de los Apóstoles, especialmente Pedro con los demás apóstoles, Pedro es el primero que recibe esa fuerza del Espíritu Santo para salir ante el pueblo judío que los estaba persiguiendo, que no querían que hablaran de este Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y resucitado.
es el primero que tiene la valentía de proclamar la buena nueva de Jesús. De decirles, aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes vieron, aquel que hizo todos esos milagros enfrente de sus narices, es el Mesías. Ese es el querigma. Ese es el querigma. Y el querigma se basa principalmente en el amor de Dios. El reto está que a veces queremos limitar el querigma a una simple predicación del amor de Dios. El otro reto es cómo hacemos que el querigma, el amor de Dios, no solo se quede en algo teórico, sino que se viva, que se celebre, que se haga vida en la persona que lo está recibiendo. Eso es un gran reto. Y por eso decía yo, y eso no depende nada más de nosotros. Por eso necesitamos estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, que es el que va a poder llegar a eso. Pero obviamente primero nos pide que vayamos preparando la tierra. Para ir preparando la tierra, ¿para que qué? Para que la semilla caiga y germine y haga fruto. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace todo el demás trabajo. Pero está en uno como instrumento empezar a abrir, preparar la tierra. En mi familia, una compañera dice que después de los elementos esenciales como el aire y el agua, ¿saben cuál es otro elemento esencial que no puede pasarse por desapercibido en la cuestión de relación humana? El ser aceptado. Después del aire y del agua, el ser aceptado. Los primeros 5 años de la vida de un ser necesita aprender a amarse y amar a los demás. Cuando ese ser humano no aprende a ser aceptado, no aprende a amar o dejarse amar, es donde se cierra el corazón. Por lo tanto, no puede recibir el amor de Dios porque está en contra del amor de los padres, del amor del prójimo, el amor de lo que sea. Y mucho menos va a querer conocer el amor de Dios. Por eso el ser aceptado es el tercer elemento esencial que en las familias, tal vez si usted es abuela o abuelo, tal vez sus nietos ya están grandes, o tal vez usted es mamá o papá y tal vez sus hijos ya estén grandes, o si están pequeños, aún así, el llevarles el amor de papá a mamá, o de abuelo a abuela, o de tío o tía, esa es una herramienta esencial que los va a ayudar a ser aceptados, a aceptarse tal y como son, con sus deficiencias, con sus talentos, con sus logros y con sus fracasos también, aunque nos duela. Pero esa es la realidad y hay que aceptarla también, porque cuando uno la acepta, el Señor Jesús entra y la transforma. ¿Sí? Estimada radioescucha, se nos ha acabado el programa, se nos ha acabado el tiempo, pero obviamente vamos a regresar. Aquí estaremos todavía hablando de estos retos que afectan al pueblo hispano en la conversión del corazón para que se abra a la recepción de la fe. Pero agradezco que nos hayan sintonizado aquí cada viernes a la 1 de la tarde, tiempo central. Escuchen y sintonicen este programa El Gozo del Evangelio. Yo, Adrián Alberto Herrera, un servidor, me despido y quiero agradecer a esta gran familia de Radio María que hace posible que este tipo de programa de evangelización se lleve por distintas partes de la nación. Haré ahora sí mi oración final. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esa me basta. Amén. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.